Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta oportunidad un video de aclaración de algunas posiciones que ha dado a conocer públicamente el apologista católico Rodrigo Andrés Calvo Bernal con respecto al tema si María es corredentora o no. Un tema muy interesante, un tema de Mariología que es importante también aclarar, que es importante también darle ciertas precisiones, sobre todo desde la palabra de Dios y también desde el mismo magisterio eclesiástico, para que el pueblo católico pues tenga una idea más amplia sobre el particular, sobre todo porque es un tema que tiene mucho que ver con lo que los católicos pensamos acerca de María, esa mujer tan importante, la Madre de Jesucristo, y también Madre de la Iglesia, y su papel pues muy importante en lo que fue la historia de la salvación. Vamos a ver primero, yo le pedí permiso al apologista, que es amigo mío, Rodrigo Andrés Calvo Bernal, porque a mí me causó mucha curiosidad un video que él hizo a raíz de unas declaraciones del Papa Francisco. Él subió ese video a su canal y entonces él da una posición. Quiero que veamos primero. Yo le dije a Rodrigo, voy a tomar solamente un extracto sin recortarlo en esas cosas ni manipularlo, porque no tengo ni siquiera los medios para hacerlo, tampoco lo haría. Y después vamos a empezar a ver de qué se trata la temática. Aquí está, entonces vamos a mirar primero una declaración que hizo Rodrigo Andrés Calvo Bernal sobre el particular. Quiero que pongan mucho cuidado, de una declaración del Papa Francisco. Pongamos cuidado, aquí está. Por ahí que obviamente ataca a la Iglesia Católica, se hacen pasar por católicos, ¿sí? Pero y recortan los discursos de el Papa Francisco. Perdón, se voló este. Bueno, ahorita los muestro. Recortan los discursos del Papa Francisco y tratan de... Ustedes saben que un texto fuera de contexto es un pretexto y tratan de descontextualizar sus palabras. Vamos a mirar solo la introducción de este canal para que ustedes vean cómo ellos presentan la información. Así ustedes no se dejan engañar de estos canales sectarios que dicen ser católicos y no lo son. Fiel a su maestro, que es su hijo, el único redentor. Jamás quiso para sí tomar algo de su hijo. Jamás se presentó como corredentor, discípula. Bueno, este canal entonces, volvamos a mirar la introducción para que vean cómo lo presenta. Discípula, fiel a su maestro, que es su hijo, el único redentor. Jamás quiso para sí tomar algo de su hijo. Jamás se presentó como corredentor, discípula. Bueno, entonces, miren cómo esto es la parte, el pedacito que toman de las palabras del Papa Francisco. Ok, veamos a mirar cómo está el volumen. Bien, entonces escuchamos a Rodrigo Calvo y yo le hice, por el post le decía que no entendía bien qué era lo que él decía de ese canal, que él saca esa información, porque lo que dice el Papa Francisco es supremamente claro. No sé cuál sería ahí el error que pone el apologista Rodrigo Andrés Calvo. Dice que entonces son católicos infiltrados, porque en realidad lo que está diciendo el Papa Francisco, porque después pone todo el discurso, simplemente dice que María, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que es la emperatriz de América, 12 de diciembre de años pasados, el Papa hace toda una catequesis mariana, dice, y lo dice también después en el video, que el Papa resalta a María como madre, como discípula y como mestiza.
pero nunca vas a entender lo que da Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que dice que María es corredentora. Entonces, todo lo contrario, si ustedes miraron bien, 2 veces Rodrigo pone la declaración del Papa, el mismo dice que María jamás se hace llamar como corredentora, solamente como discípula, en su humildad, en su servidumbre, en su sencillez, en ser solamente la Madre de Jesucristo. Eso es en sí lo que aparece en el discurso, pero nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo pues parece ser que tiene una confusión y él alega diciendo que María sí es corredentora. Después hace otro video, ustedes pueden mirar en su canal en YouTube, Rodrigo Calvo, donde dice y habla también así, dice que María sí y no puede ser corredentora. Entonces, y las cuestiones de teología en la Iglesia Católica no es sí o no, sino que son muy directas, son muy tajantes y son muy precisas. Entonces, de eso se trata este video. Este no es un video ni polémico, no es un video para desacreditar a Rodrigo Andrés Calvo Bernal, sino solamente hacer unas precisiones. Yo le etiqueté, le pedí permiso, y si él más adelante quiere hacer sus respectivas comentarios, está muy bien, porque de todas maneras siempre todos estos videos son públicos, siempre los comparto en mi muro, los comparto en mi grupo de Facebook que se llama Debate Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas, teólogo Guido Rojas. Bueno, lo más importante para entrar a ver si María es corredentora, ¿no?, es mirar la definición de redención, que es redentor, desde el mismo original en el griego koiné en que se escribió el Nuevo Testamento, y también, por así decirlo, las citas bíblicas desde la misma teología bíblica, que es la primera fuente de revelación divina para la Iglesia Católica, sobre ese tema tan importante. Lo vamos a hacer de este diccionario bíblico expositivo Vine, diccionario de hebreo y griego exhaustivo. Si nosotros vamos acá, lo que aparece en la página 755 dice redentor. Dice el término en griego es lutrotes, dice redentor, uno que libera. Se traduce redentor en Hechos 7:35. Noten, se ven que siempre las citas bíblicas van a ser solamente una alusión exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Redimir, redención. Más abajo otra vez aparece también el término paralelo, redimir, redención, que viene varios significados, varias palabras en griego. Dice, el primero es agorazo, uno muy conocido, agorazo. Dice, se traduce con el verbo redimir en también Apocalipsis 5:9, con tu sangre nos has redimido. O sea, ¿con la sangre de quién? Con la sangre de Jesucristo, porque el que nos redime solamente es Jesucristo. El Cordero de Dios es Jesucristo, el que se inmola en la cruz es Jesucristo. La sangre preciosa, la sangre santa, la sangre inmaculada es de Jesucristo, aunque no desconocemos también, porque eso es una verdad de fe en la Iglesia Católica. De eso yo nunca le he negado, todo lo contrario, yo soy quien he defendido todos los dogmas marianos, la maternidad divina. Sabemos que la carne y la sangre de Jesucristo le viene por María. De hecho, más adelante también voy a hacer un video también aclaratorio al profesor de griego Daniel Hernández sobre ese tema, que es también importante, pero en este momento vamos a centrarnos sobre el tema de la redención. Sigue diciendo el diccionario expositivo Vine, dice, traduce nos compraste o nos has adquirido también. ¿Con quién? Con la sangre de Jesucristo. Otro término también que podemos encontrar desde el mismo griego koiné es agorazo también. Dice también forma intensificada, denota otra de lo mismo, redimir. Redimir, literalmente comprar afuera, afuera, especialmente de comprar un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. Y ahí vamos también mirando toda esa misma analogía cultural, religiosa. El mismo Jesucristo se hace pecado por nosotros, toma una condición de siervo, dulé. ¿Por qué? Por redimirnos, por pagar un precio, el precio de rescate desde lo que fue desde lo que fue la caída de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, y que está pues plasmado en el Antiguo Testamento en lo que llama el protoevangelio en Génesis 3:15. Se utiliza metafóricamente, como dice acá, en Gálatas 3:13 y en Gálatas 4:5, de la liberación dada por Cristo a los judíos cristianos con respecto a la ley y su maldición con respecto a su significado. También aparece en Efesios 5:16, en Colosenses 4:5, y consideraciones adicionales también es aprovechar. Otro término también, este también me gusta mucho, es lutro, también tiene mucho que ver con lo que es rescate. Dice liberar contra recesión de un rescate, relacionado con lutro, que es rescate. Se utiliza en la voz media, significa liberar mediante el pago de un precio de rescate, redimir.
en el sentido natural de, otra vez, de liberación, como aparece en Lucas 2:41. Había de redimir a Israel, porque sabemos que la salvación viene a Israel, Jesucristo también, lo anuncia el ángel a María, el hijo de ella va a ser de la estirpe de David, de la casa de Jacob, un reino que no tendrá fin. De hecho, Jesucristo cuando muere en la cruz, el mismo Poncio Pilato coloca como título Rey de los Judíos, de dar a Israel la libertad sacándola del yugo de Roma. En un sentido espiritual también, como aparece en Tito 2:14, de la obra de Cristo al redimir a los hombres de toda iniquidad, o sea, de toda maldad, de todo mal, de todo pecado, anomalía, sin legalidad de la esclavitud, de la voluntariosa que rechaza la voluntad de Dios, como también aparece otra cita bíblica, todo siempre la misma teología bíblica apunta a Jesucristo. Primera de Pedro 1:18, fuiste rescatado de una vana manera de vivir, esto es de la esclavitud de la tradición. En ambos casos afirma que el medio de redención es siempre la muerte de Cristo. Nota, en tanto que en los numerales 2 y 3 se traduce redimir, es agorazo, no significa la redención propia, sino el precio pagado con vistas a la redención. Lutró significa la liberación misma, el acto de poner en libertad. Otro adjetivo es lutrosis también, redención, relacionado con el numeral 3, se utiliza en el sentido general de liberación de la nación, otra vez de Israel. Lucas 1:68, ha redimido a su pueblo, literalmente hecho una redención, como lo traduce también la Reina Valera en el capítulo 2:38, la redención, de la obra de la redención de Cristo, también como aparece en Hebreos 9:12, efectuando la liberación por medio de la muerte, de la culpa y el poder de ¿qué? Del pecado, porque por un hombre entra el pecado, por otro hombre entra la salvación. Por eso también esa misma analogía que también hace el apóstol Pablo llamando a Jesucristo como nuevo Adán. También nosotros relacionamos desde los padres de la iglesia, desde San Efrén de Siria y los primeros padres apostólicos a María como la nueva Eva, en el sentido de que también tiene un papel importante en la redención, porque le da la carne y la sangre de Jesucristo, pero evidentemente los méritos, solamente los méritos propios como tal, son de Jesucristo en la cruz. En la versión de los 70 también en Levítico 25, 29, 48, en Números 18, 16, en Jueces 1:15, en Salmos 49, 8, en Salmos 119, 111, 9, en Salmos 137, en Isaías 63, 4, o sea, trae lo mismo, lutrosis. Otro término también relacionado con redención es apolutrosis, también apolutrosis, forma intensiva de numeral 1, literal, liberación a cambio de. Esto es contra el pago de un rescate, casi lo mismo. Se utiliza de liberación de un tormento físico, como en Hebreos 11:35, rescate, de la liberación del pueblo de Dios en la venida de Cristo, con sus santos glorificados en una nube con poder y gran gloria, como aparece en Lucas 2, 21, 28, la parucía ya del Señor, redención que se consume en el esplendor de lo que es la parucía, otra vez teológicamente, la segunda venida de Jesucristo, también doctrina paulina, segunda de Tesalonicenses 2:8. Esto es en su segunda venida, perdón, justificación, redención, como resultado de la ¿qué? De la expiación, el que expía, el que paga por, liberación de la culpa de los pecados, otra vez, doctrina de San Pablo, Romanos 3:24, mediante la redención que es ¿quién? Nótese en Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos redime? Solamente redentor en el sentido pleno de la palabra bíblica y teológicamente es Jesucristo. Efesios 1:17 defina como el perdón de los pecados, indicándose con ello tanto la liberación de la culpa y la condenación contra el pecado, contra la entrada de una vida en libertad, novedad de la vida, como aparece en Romanos 6:4, en Hebreos 9:15, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, todo lo que era la antigua ley, los pactos, las alianzas, todo eso tiene su máximo esplendor en Jesucristo, es el nuevo Moisés también, es el nuevo legislador, por eso es que tiene solamente el poder de decirle al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice, donde remisión es equivalente a redención, de usado en el caso genitivo del objeto del cual se consigue ser liberado, no de las consecuencias de las transgresiones, sino de las transgresiones mismas, de la liberación del creyente de la presencia del poder del pecado y de su cuerpo de la esclavitud de la corrupción, la misma concupiscencia, la misma inclinación al mal, el mismo
todas las consecuencias del pecado, que es una muerte física. Ya con Jesucristo hay todo ese mismo panorama, cambia completamente. Dice, a la venida de la parucía en la fase inicial del Señor Jesús, otra vez Romanos 8:23, la redención de nuestro cuerpo. 1 Corintios 1:30, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire qué títulos tan hermosos como aparece en la palabra de Dios. Otra vez en 1 Corintios 1:30, Cristo Jesús, por medio de él, Dios nos da ¿qué? Sabiduría, justificación, también somos solo justificados por Jesucristo, santificación y también ¿qué? Redención. En Efesios 1:14, hasta la redención de las posesiones adquiridas. En Efesios 4:30, sellados para el día de la redención. Bueno, entonces ahí está todos los significados de redención. Específicamente, a mí me llama mucho la atención el término lutrón. De hecho, en mi libro de teología, Verdades de la Fe Católica, yo también tengo un estudio personal sobre habla de la crucifixión de Jesús. Dice el valor del rescate. Dice, la Biblia le da varios nombres al acto amoroso de Dios Padre de haber entregado a su unigénito por la salvación de toda la humanidad, y que puede estar relacionado con el término comprar, reconciliación, redención, propiciación y expiación. Esto es de mi libro Verdades de la Fe Católica, aquí lo tengo. Y aquí mismo doy algunas citas bíblicas también, Salmo 49:8, Daniel 9:24, Gálatas 3:13, Colosenses 1:20, Hebreos 2:17. Pero la expresión que tal vez la define mejor la utiliza el propio Jesús cuando él mismo dice, en Mateo 28:20, dice, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida como, aquí está, como rescate por muchos. La palabra griega para rescate, como decíamos, es lutrón. Y designa lo estipulado también, lo mismo que veíamos aquí también del diccionario expositivo, va más o menos en ese mismo contexto histórico, cultural, religioso, la misma morfología, la misma gramática, la misma sintaxis, todo eso es importante. O sea, lutrón también equivale a lo que era en ese entonces, antiguamente, la liberación de un esclavo, el precio de un cautivo o el dinero que se pagaba a cambio de la excarcelación de los prisioneros de guerra. En el Antiguo Testamento el vocablo es cofer, y procede de un verbo que expresa cubrir. Teológicamente sería cubrir ¿qué? Los pecados. Salmo 65:4. ¿Por quién? Ya vemos, solamente por Jesucristo. Por sus méritos en la cruz, por su justificación, por la gracia, porque es un gracia, es caris, gracia, algo que inmerecidamente viene del Padre. La ley divina recibió la nación de Israel decretando lo siguiente: no obtendrá piedad tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, como aparece en Deuteronomio 16:20. En ese sentido, San Pablo agrega, el pecado de un culpable, en este caso el primer hombre, Adán, trajo lo que es la condena de todos los hombres. El mérito de un justo, el término justo es en griego, quiere decir el que es santo, el que es perfecto, el que cumple, el dikaios, el dique, que es la ley. Dikaios viene de dique, la ley, por eso el justo por excelencia es Jesucristo. Obtendrá para todos el perdón y la vida. También podemos mirarlo en Romanos 5:18. O sea, lo que hemos visto hasta el momento es que solamente desde el término de la teología bíblica, lo que es la redención, el rescate, la liberación, el precio como tal, solamente podemos decir que es de Jesucristo. Vamos entonces, ya vimos diccionario expositivo Vine, vimos mi libro Verdad de la Fe Católica. Ahora vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, porque Rodrigo Andrés Calvo, él no puede, en sus estudios, pues no puede mostrar que tanto, no solamente el Papa Francisco, que queda claro, él mismo lo dijo, María no es corredentora, ni solamente también de los papas anteriores, ni el Papa Benedicto XVI, uno de los más grandes teólogos en vida que tiene la Iglesia Católica, ni siquiera también del Papa San Juan Pablo II, ese gran Papa que era muy mariano, cuyo pontificado, su lema era totus tuus, o sea, todo tuyo, que era esa línea mariológica de San Luis María Guignon de Morfó en el Tratado de la Verdadera Devoción a María. Pero ni siquiera estos tres grandes pontífices se atrevieron a definir de una manera dogmática que María es corredentora. Eso no aparece, y eso Rodrigo Andrés Calvo hace mucha alusión, y él piensa que lo está dando a entender como si fuera una verdad de fe definitiva por la Iglesia, y no es así. Ahora, vámonos entonces al Catecismo de la Iglesia Católica, como me gusta a mí.
para que no queden dudas, que es que a veces dicen que soy un católico infiltrado, que me estoy pasando al protestantismo, que digo herejías, que me lleno de soberbia, orgullo. No, simplemente me encantan estos títulos, me encantan estos temas, y esa es la gran diferencia, siempre he dicho yo, entre lo que es un teólogo y lo que es un apologista. Porque yo, así sea un simple estudiante de teología, lo que yo doy son las pruebas, mientras que el apologista a veces trata por todos los medios, a veces a la fuerza, de tratar de imponer una idea y muchas veces sin tener el debido bagaje bíblico y teológico para demostrar lo que él está diciendo. En este caso veíamos a Rodrigo Calvo diciendo que en ese canal habían tergiversado las palabras del Papa, pero si usted ve todo después el discurso del Papa, no hace ninguna alusión en el cual pueda apoyar lo que está diciendo Rodrigo Andrés Calvo Bernal. En el Catecismo de la Iglesia Católica, que es también la voz oficial del magisterio de la Iglesia también, en este catecismo también dice... en el numeral 599, nótese bien, dice lo mismo que veíamos del diccionario expositivo Vine, de los mismos términos de Lutrón, de todos los demás, de mi libro también, ¿verdad?, de la fe católica. Dice, la muerte que redentora, ¿de quién? De Cristo, es el designio divino de la salvación. Así aparece, aquí aparece ese título, aquí aparece lo que le estoy diciendo. Mire bien, porque eso es lo importante de uno irse a los documentos oficiales de la Iglesia Católica, para que no quede dudas, para hacer las debidas aclaraciones, para poner cada quien en su lugar, cada quien en su contexto, para saber que Jesucristo siempre tiene que estar en primer lugar, por encima de María y por encima de cualquier otra criatura humana. Dice así, numeral de ese mismo título, dice, muerte por nuestros pecados según la Escritura. Numeral 601 del Catecismo de la Iglesia Católica dice así, este designio divino de salvación, ya lo vimos, salvación, a través de la muerte de ¿quién? Del siervo el justo, otra vez, Jesucristo como siervo, o sea, dulé, siervo, posición más baja, el que era el rey de reyes, y también el justo, también lo veíamos, el santo. Vemos bien, mire, que teológicamente lo que aparece en un diccionario, porque este diccionario es evangélico, lo que vemos también en una investigación personal que yo hice en mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, a lo que aparece teológicamente en el Catecismo de la Iglesia Católica es la misma idea. Y da como referencias de esos dos términos tan bonitos para Jesucristo, como siervo y como justo, Isaías 53:11 y también Hechos 3:14. Dice, había sido anunciado antes en las Escrituras como un misterio de la redención, otra vez, redención universal. Vamos a ver, esa redención universal se logra solamente por quién. Es decir, del rescate, otra vez, Lutró, lo mismo, de liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. Isaías 53:11 y 12, Juan 8:34, 36. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido en 1 Corintios 15:3 que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. También en Hechos 3:18, en Hechos 7:52, en Hechos 3:29, en Hechos 26, 22, 23. Miren toda esa gran cantidad de citas bíblicas que nosotros podemos aludir, que podemos meditar, que podemos pedir la iluminación del Espíritu Santo para que quede claro que la redención es solamente por Jesucristo. Ahora, sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, la voz oficial, magisterialmente hablando, dice, la muerte, nótese que dice, la muerte redentora. Se utiliza el término redentora en unión de ¿qué? De la muerte de ¿quién? De Jesús. Cumple en particular la profecía de lo que era el siervo doliente, como aparece en el quinto evangelio que ha sido llamado Isaías, capítulo 53, específicamente en los versos 7 y 8, y también en Hechos 8, 32, 35. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz de lo que era el siervo doliente. Mateo 20, 28. Después de su resurrección, dio estas interpretaciones de las Escrituras a los discípulos camino de Emaús, en Lucas 24, 25, 27, luego a los propios apóstoles también en Lucas 24, 44, 45. Mire bien, magisterialmente vuelve a decir que solamente la muerte que redentora, o sea, ¿por quién es la redención? Por la muerte redentora de ¿quién? De Jesucristo en la cruz. Esto es el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué pasa con ese mismo término de que si María es corredentora y que decía Rodrigo Andrés Calvo que podía ser que sí, que puede ser que no? Bueno, de todas maneras, eso oficialmente hablando, magisterialmente hablando, de lo que es ya lo que es la misma
doctrina del magisterio eclesiástico y pontificio de los últimos tiempos no tiene un asedero. Por eso es interesante aclarar estas cosas, porque no es, como decía Rodrigo Andrés Calvo, tratando de tergiversar o de malinterpretar el mismo discurso que ustedes vieron. 2 veces lo puso, donde el mismo Papa Francisco decía que María no es corredentora. Y para que quede claro que no sean palabras mías, para que no vayan a decir pues que es un pensamiento personal, de que yo no me guío a veces de la jerarquía eclesiástica, tengo también de mi biblioteca personal este libro, se llama Me llamarán bienaventurada, es de un sacerdote, el padre Darío Betancourt, un sacerdote muy conocido también, sacerdote colombiano, muy allegado a lo que era la renovación católica carismática, escritor, conferencista de talla internacional. En este libro que dice Me llamarán bienaventurada, es un tratado muy corto de Mariología, pero muy exacto, es muy bien preciso. Y dice en el capítulo 5, María es corredentora de la redención, María es medianera de todas las gracias, María es intercesora ante su Hijo Jesucristo. Pero vamos a ver también lo que se plantea, porque sobre todo para la época del Papa San Juan Pablo II, hubo una gran iniciativa, sobre todo por su amor mariano. Sabemos que el Papa fue también en el año de 1983, se salvó milagrosamente de un ataque sicarial, también con las profecías de Fátima también, un 13 de mayo, el Día de la Virgen, todo eso también los he explicado anteriormente. O sea, un Papa tan mariano como el Papa Juan Pablo II nunca quiso definir dogmáticamente, o sea, que el católico tiene que obligación de creer bajo las dos fuentes, la Biblia y la tradición cristiana, que María es corredentora. Y dice así en este manual de Mariología del padre Darío Betancourt, no son mis palabras, dice: María es cooperadora de la redención. Dice que con ocasión de un congreso que hubo en Mariología, el 12 Congreso Internacional, que se celebró entre el 18 al 24 de agosto del año 1996 en Częstochowa, en el santuario de Częstochowa, la Virgen Negra en Polonia, se constituyó una comisión para dar respuesta a la Santa Sede, que pedía al parecer de los resultados de allí presentar sobre la posibilidad, nótese, en la posibilidad y oportunidad de definir un nuevo dogma sobre la María como corredentora, como medianera o abogada. Lo que la Iglesia Católica, ya lo he explicado anteriormente, la Iglesia Católica sí tiene 4 grandes verdades de María. Pensamos que María es inmaculada desde su momento de la concepción, por sus méritos, por ser la Madre de Jesucristo. Pensamos que María también fue siempre virgen, antes del parto, en el parto, después del parto. Pensamos que María también es madre de Dios en la naturaleza humana de Jesucristo, la segunda persona del Verbo encarnado. Y también pensamos dogmáticamente que María fue asunta al cielo al final de su vida terrenal, también por todo lo que fue ella, su vida como esclava, como sierva y también como discípula, que es lo que el Papa Francisco decía en su discurso. Pero ya, por ejemplo, decir que María es corredentora a nivel de un dogma de fe, o también lo que decía también temerariamente en su segundo video Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que decía que María sí es medianera de todas las gracias. Eso también es algo que lo estoy aquí aclarando como amigos, como hermanos cristianos, y que también todo católico, por eso doy las pruebas bíblicas, teológicas del mismo magisterio de la Iglesia, para que cada quien pueda hacer sus propias también averiguaciones. Ahora, dice también el padre Darío Betancourt, ante esa petición, porque desde el punto de vista de los pontífices, y sobre todo si vamos a ver un poco más atrás, los 2 pontífices que trabajaron arduamente, que fueron los artífices del Concilio Vaticano II, que siempre lo he dicho, cualquier estudiante de teología, cualquier estudiante de apologética, para cuando vaya a hacer este tipo de análisis, ese tipo de disertaciones, siempre tiene que basarse en lo que es el magisterio de la Iglesia Católica en el pontificio, sobre todo en los últimos tiempos, constituciones del Concilio Vaticano II, especialmente la Constitución Lumen Gentium y lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, el mismo padre Darío Betancourt dice, ya de 2 papas anteriores, no el Papa Juan Pablo II, no el Papa Benedicto XVI, que fue un papa muy teólogo, y no el Papa actual Francisco, sino 2 antecesores también santos declarados por el Papa Francisco, San Juan XXIII y San Pablo VI. Dice, los títulos tal como son propuestos, ¿cuáles son esos títulos que quieren que se definan? María como corredentora, como mediadora, o también en el sentido pleno de la palabra, como abogada, en un sentido personal. Bueno, de abogada sí no es
no es tan polémico, pero sí más como corredentora y mediadora de todas las gracias. Pero por lo menos de eso vamos también a explicarlo. Pero sobre todo aquí hace mucho énfasis sobre el primero, que es el más importante y el que es de mayor peso en esta explicación, que es el de corredentora. Dice, resultan ambiguos ya que puede entenderse de maneras muy distintas. Por otra parte, pareció que no debía abandonarse la línea teológica seguida por lo que es las directrices del Concilio Vaticano II, el cual, nótese bien, magisterialmente no quiso definir dogmáticamente ninguno de estos términos, sobre todo de corredentora y sobre todo de mediadora de todas las gracias, como lo hacía entender nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Ni utilizó en su magisterio el título de ¿qué? O sea, no aparece en la Constitución Dogmática Lumen Gentium el título de corredentora, no aparece, ni siquiera en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y también los títulos de mediadora y abogada hizo uso muy sobrio en la Constitución Lumen Gentium en el numeral 62. O sea, que quede claro que los padres del concilio no utilizaron oficialmente el título de corredentora, porque eso de redención es solamente exclusivo de Dios, para no crear ningún tipo de ambigüedad, poner a María en la misma posición de Jesucristo, pero sí se utilizó en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, numeral 62, títulos de mediadora y también de abogada. De hecho, el término, otra vez porque es el que más me interesa, corredentora, no se utiliza, nótese bien, palabras del padre Darío Betancourt, un experto en mariología, sacerdote allegado a la Renovación Católica Carismática, en este libro que llama Me llamarán bienaventurada, con las debidas autorizaciones eclesiásticas, dice: de hecho, el término corredentora no se utiliza en el magisterio de los sumos pontífices en documentos de cierta importancia desde los tiempos del Papa Pío XII. Vuelvo a repetir eso último. El término corredentora, que nunca se definió dogmáticamente, a lo cual estaba haciendo alusión erróneamente nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, malinterpretando el discurso del Papa Francisco. Yo se lo dije en un post, se lo aclaré, él siguió con su postura, no puede mostrar porque el Papa nunca dice todo lo contrario. Él decía que María no es corredentora, pero Rodrigo insiste en eso. Tendría que mostrarlo también ya desde el punto de vista magisterial, porque las mismas citas bíblicas que dio Rodrigo Andrés Calvo, ninguna hablan de redención. Ya yo sí expliqué desde las mismas raíces etimológicas de redención, desde mi libro también, ¿verdad?, de la fe católica, sobre el término lutro, rescate, y también del mismo catecismo de la Iglesia Católica, que solamente aplica a Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos nosotros aclarar también para que no queden dudas sobre el papel de María? Lo dice también acá, otra vez, el padre Darío Betancourt, sacerdote católico, en su libro Me llamarán bienaventurada, dice más adelante en la página 72, lo que sí podemos definir teológicamente de María es el título de ¿qué? Que es muy diferente. ¿De qué? De cooperadora de la redención. Una cosa es corredentora, eso no se definió dogmáticamente, pero sí podemos decir, y eso sí se le avala, y eso sí puede utilizar todo el magisterio eclesiástico, que María sí es cooperadora de la redención. En palabras de un sacerdote católico, no mías, dice: su santidad Juan Pablo II aclaró que fue una acción conjunta y subordinada a Cristo Redentor, o sea, de María. Dice: a lo largo de los siglos, la Iglesia ha reflexionado en la cooperación, eso sí, en la cooperación de María en la obra de la salvación, profundizando el análisis de su asociación al sacrificio de ¿quién? Al sacrificio redentor de Jesucristo, como lo veíamos también del Catecismo de la Iglesia Católica. Y cita a uno de los doctores de la Iglesia más importantes, San Agustín, mire bien, uno de los padres de la Iglesia, para utilizar patrística, porque a veces Rodrigo también utilizó patrística, pero en ninguna parte de la patrística se definía como corredentora. Más bien San Agustín atribuye a la Virgen el calificativo, nótese en cómo lo define Agustín de Hipona, el doctor de la Iglesia, el doctor de la gracia, el martillo de los seres, dice colaboradora de la redención. En uno de sus documentos de Santa Virginia, Virginate 6 PL 40399. Título que subraya la acción conjunta y subordinada otra vez de María a Cristo en la redención. Interesantísimo eso, porque eso siempre, todos los méritos, todas las gracias, todo lo que la Iglesia Católica teológicamente dice María, siempre es en relación a su Hijo Jesucristo.
Por eso quiero resaltar otra vez lo que decía San Agustín, que María colabora en la redención, pero no es corredentora, porque eso habría que también poner a Jesucristo en el mismo nivel. Ahora, nuestro amigo también Rodrigo Calvo colocó en un post, otra vez el Catecismo de la Iglesia Católica, citó el numeral 969, vamos a leerlo para que no quede ninguna duda. Dice, otra vez aquí dice numeral 969, aquí está, Catecismo de la Iglesia Católica, dice: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente a la Anunciación y al ángel Gabriel, y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz. Por tanto, eso María, como discípula, como la dice el Papa Francisco, como madre también, como mestiza y también en su humildad. Eso era el discurso del Papa Francisco, que nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo quiso tergiversar a su conveniencia. Eso tendrá él que rectificarlo si quiere hacerlo, porque el Papa nunca dijo en ese discurso que María era corredentora, eso se lo inventó él. Pero lo que sí podemos decir otra vez, citando el Catecismo de la Iglesia Católica, esto sí es magisterio eclesiástico, dice: María está desde la Anunciación hasta la cruz, hasta, dice, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, ya lo expliqué, es un dogma de la Iglesia Católica, no abandona ya en el cielo su misión salvadora. Pero vamos a mirar de qué manera es salvadora, porque no puede haber una malinterpretación de esto, sino que continúa procurándonos con sus múltiples intercesiones. O sea, ayuda a la salvación, pero ¿por medio de qué? Por sus múltiples intercesiones. Eso es lo que hace María, interceder ante su Hijo Jesucristo. Porque ante el Padre solamente es Jesucristo. El único mediador ante el Padre es Jesucristo. Pero María, como dice acá, sí puede interceder por ese mismo misterio de la salvación, de los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen, dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, es evocada en la Iglesia ¿con qué títulos? Vamos a ver si la Iglesia dice que María es corredentora. No, los títulos que da son de abogada, como también veíamos en la Constitución dogmática Lumen Gentium, también de auxiliadora, un título que se utilizó mucho en la iglesia primitiva: María, auxilio a los cristianos, refugio a los pecadores. Todas las letanías que nosotros podemos decir de María son válidas siempre y cuando estén por debajo de los méritos de su Hijo Jesucristo, que es el problema que muchas veces el católico no alcanza a discernir sobre el culto de adoración de la tría, que es exclusivo de Dios, a de hiperdulía, o sea, de una veneración especial a María. O sea, lo que dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, que también es de la Constitución dogmática Lumen Gentium, numeral 62, los títulos que son, oficialmente son abogada, auxiliadora, socorro y mediadora, pero no lo que decía Rodrigo Calvo en su segundo video, como mediadora de todas las gracias. Eso sí es falso, eso sí es una mala interpretación. María sí puede mediar, María sí puede auxiliar, María sí puede interceder, pero solamente el que tiene la última palabra es solamente su Hijo Jesucristo. O sea, María no puede ocupar el lugar de Jesucristo. Ahora, lo que no dice el señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal cuando dice su post, que es ese numeral, es el que sigue a continuación, que es el numeral 970. Sigue diciendo Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es el magisterio como tal. Sí, dice: la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera, nótese bien, su misión maternal, porque también es madre de la Iglesia y madre nuestra. Así lo definió el Papa San Pablo VI al final del Concilio Vaticano II. O sea, su misión maternal no de ninguna manera disminuye o hace sombra, nótese bien, ¿a qué? A la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo, o sea, todo lo que María, la Virgen Santísima, puede hacer en la salvación de los hombres, ¿brota de qué? Brota de la sobreabundancia, o sea, de una manera sobreabundante. ¿De quién? De los méritos de Cristo. Qué interesante esto, mire, la cristología cristocéntrica. Nosotros tenemos que ser cristocéntricos 100%. Se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y ella saca toda su eficacia. O sea, toda la mediación de María son ¿por qué? Por los méritos sobreabundantes de Cristo Jesús. Constitución dogmática Lumen Gentium, numeral 66. Y sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 970, ninguna criatura, incluyendo a María, porque María es una criatura humana,
puede ser puesta nunca, ojo bien, en el mismo orden con el verbo encarnado y redentor. Nótese bien. Otra vez vuelvo a repetir, para que quede muy claro a Rodrigo Andrés Calvo Bernal para que haga sus debidas rectificaciones si lo quiere hacer. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden, o sea, en el mismo nivel, en el mismo puesto. ¿Con quién? Con el verbo encarnado y que también es ¿qué? Redentor. O sea, María no es corredentora. El único redentor es Jesucristo. ¿Ve? Y así termina pues ese numeral. Lo otro sí habla pues de las otras criaturas, de los otros seres humanos, pero eso es lo más importante. Ahora, Rodrigo tiene que rectificarse porque él dijo que María es medianera de todas las gracias. Eso no lo definió la Iglesia Católica. Si nosotros aceptáramos que María es medianera de todas las gracias, teológicamente el señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal tendría un problema muy importante, porque entonces esa mediación de todas las gracias equivaldría primero al sacrificio de Jesús en la cruz y, como yo se lo decía en el post, a la Eucaristía, o sea, Eucaristía y acción de gracias, que es lo más importante en la misa. El sacrificio incruento, sin dolor, del sacrificio de la redención de Jesucristo en el Calvario, que ya lo vimos a continuación. O sea, nosotros no podemos poner en el mismo nivel lo que es una Eucaristía, en el cual solamente es lo más importante para nuestro culto, que tiene que ver directamente de la relación directa del plano de la redención de Jesucristo, pagando en su cruz, como decíamos, como un siervo, como el justo, como un esclavo, como un maldito, como dice Pablo, muriendo de una manera vergonzosa, como dice Filipenses 2, del 6 al 9, una manera humillante. ¿Por quién? Por el Padre. Y en ese momento en la cruz Jesucristo estaba, por ser maldito, por tener todos esos pecados de toda la humanidad, estaba alejado de la presencia de Dios. Por eso decía, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Esto es lo que costó la redención. Que María está participa ahí, como nos dice Juan, junto a la cruz de María está María, ahí está, porque coopera, porque María es también parte de la redención, porque le da la humanidad a Jesucristo, porque le da su sangre, porque es la discípula fiel, porque es madre también de la iglesia. Eso también nosotros tenemos que resaltarlo, como la profecía de Simeón, de que una espada le atravesaría su alma, o sea, todo su ser, y entiéndase por espada en el sentido pleno de la palabra, un sable, un blandón, inclusive una lanza. Ese dolor lo vivió también María espiritualmente durante 33 años, y lo vivió también de una manera física, sintomáticamente hablando, patológicamente, lo que siente una persona al ver morir a alguien tan cercano como es Jesucristo. O sea, lo que Jesucristo estaba muriendo, o sea, por el precio de nuestra redención, completamente molido, destrozado, desfigurado, traspasado de pies y manos, coronado de espinas, llagado. También María estaba ahí presente. Eso también es muy bonito místicamente hablando. Pero eso no equivale a solamente la redención de Jesucristo. O sea, María no puede ser medianera de todas las gracias. ¿Por qué? Porque eso invalida el sacrificio de Jesucristo. Porque entonces todas las gracias tendrían que ser a través de María y no el sacrificio de Cristo. Eso es un error teológico que Rodrigo Andrés Calvo tendrá que rectificar. Además, si vamos también a pensar dogmáticamente que María es medianera de todas las gracias, también dejaríamos a un lado también esa acción también de intercesión de todos los santos, de la comunión de los santos, tanto vivos como los difuntos también, en lo que es también ese plan de la redención. O sea, nosotros también hay que saber teológicamente que como católicos yo no estoy obligado a recurrir a María ni a los santos. Podemos nosotros recurrir en la comunión de los santos, en la intercesión, si lo queremos, pero eso no quita, y lo que sí estoy yo solamente obligado a creer en mi condición de católico es que la redención es solamente de Jesucristo. Eso también es dogmático, eso también hace parte de lo que también vimos acá del catecismo de la Iglesia Católica. María coopera, María puede interceder por nosotros, pero no le quita los méritos a Jesucristo. No es, como decía el señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal, no es ni corredentora, ni es medianera de todas las gracias. Y eso ya lo expliqué, como lo veíamos, desde las Sagradas Escrituras, desde mi libro Verdad de la Fe Católica, desde el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, que cita también el Concilio Vaticano II, y esta obra de Mariología, de Dice me llaman bienaventurada, de un sacerdote que es el padre Darío Betancourt. No siendo más por el momento, y habiendo aclarado estos puntos, que de todas maneras era aclaración, ya el señor Rodrigo Andrés Calvo Bernal podrá dar su versión, podrá mirar a ver si lo que dije yo es o no de acuerdo al magisterio eclesiástico.
Pero sobre todo, él no puede decir, y eso sí se va a tener que retratar, de que María es corredentora, eso es completamente falso, y que María es medianera de todas las gracias, eso también es completamente falso, y se lo mostré desde el magisterio eclesiástico. Y ese es el problema de los apologistas, que muchas veces por su afán de querer defender una posición, dejan a un lado lo que debe ser en primer lugar, que es la teología, lo que el magisterio dice. Y eso es lo que un teólogo hace. Un teólogo no se dedica tanto a defender, sino simplemente a aclarar y dar a conocer la posición de lo que ya el Espíritu Santo sopló a través de estos grandes hombres, como fue el Papa San Juan XXIII, el Papa San Pablo VI con el Concilio Vaticano II, lo que fue el Papa San Juan Pablo II con el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que es actualmente el Papa Benedicto XVI y lo que es actualmente nuestro Papa regente, que es el Papa Francisco, que como dijo en la declaración que vi inicialmente con permiso Rodrigo Calvo, el mismo Papa 2 veces lo colocó, dice: María no es corredentora, simplemente es que ella es sierva, ella es madre, ella es esclava del Señor y ella es la humilde mestiza. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y será en otra ocasión. Gracias por su amable atención.